Buenos días, hermanos. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Hoy es el primer domingo del mes julio. Ya pasó la mitad de este año. La construcción de nuestro templo está avanzando bien y más rápido de lo que esperábamos, teniendo la esperanza de que tendremos un templo muy hermoso y dando gracias a Dios, vamos a aguantar un poco más y sigamos trabajando. Vamos a empezar con una oración. Oremos juntos. Nuestro Padre misericordioso, te damos gracias por todos tus beneficios para nosotros. Eres santo y tienes la justicia perfecta, pero por tu misericordia y gran amor, para salvarnos, sacrificaste a tu amado Hijo y perdonaste todos nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Nos has recibido como tus hijos y nos has prometido guardarnos para siempre. Te damos alabanza y gloria por esa gracia tan maravillosa. También gracias por la vida de hoy y por permitirnos tener este precioso tiempo de recibir tu palabra. Ayúdanos a vivir dignamente como cristianos verdaderos y a encontrarnos contigo con mucha alegría y sin vergüenza. Te pido que me des la sabiduría necesaria para transmitir correctamente tu palabra y haznos respetarla y escucharla con una actitud adecuada y recibir mucha gracia a través de ella. Ayúdanos a distinguir bien la voluntad de Dios y a poner las enseñanzas por obra. Le pedimos al Espíritu Santo que guíe este culto. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Okay. Busquemos Proverbios capítulo 30. Vamos a ver. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, del versículo 21 al 23. Pongan una guía ahí. Proverbios capítulo 30. Leamos juntos. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ya no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. De verdad, aunque esta palabra parece corta, solo 3 versículos nomás, expresa bien lo que es la salvación. No se puede explicar todo solo hoy, así que vamos a continuar con este tema el próximo domingo. Primero, leamos juntos en otra versión que es más fácil de entender. Nueva versión internacional. Mirando la pantalla, leamos juntos. 3 cosas hacen temblar la tierra y una cuarta la hace estremecer. El siervo que llega a ser rey, el necio
al que le sobra comida, la mujer rechazada que llega a casarse y la criada que suplanta a su señora. Dice que hay algunas cosas que hacen temblar y estremecer la tierra. Temblar. ¿Cuáles creen que serían? Creo que serían acontecimientos muy grandes, ¿no? Quizá grandes terremotos, guerras o pestilencia grave como COVID, o puede ser una crisis de economía internacional. Pero extrañamente la Biblia habla de cosas pequeñas. Miren, la segunda cosa, por el necio cuando se sacia de pan. El necio al que le sobra comida. En realidad, el asunto de que un necio coma bastante o tenga hambre no puede hacer temblar la tierra, ¿no? Ni nos importa mucho, en realidad. Por lo tanto, estas cuatro cosas que dice Proverbios capítulo 30 tienen otro significado espiritual. ¿Está de acuerdo? Son las cosas que le importan mucho a Dios. Tenemos que entender que estas cuatro cosas representan los resultados de nuestra salvación. El título de la palabra de hoy es la salvación que hace temblar la tierra. Hoy estudiaremos el primer y segundo punto de ellas. Primero, aquí dice, por el siervo cuando reina. El siervo que llega a ser rey. El siervo llega a ser rey. Esto significa que su estado cambió totalmente de la posición más baja a la posición más alta, ¿no? ¿De qué manera es posible esto? No se puede por la fuerza humana. Pensemos, aunque un siervo matara al rey, aún por esta obra, este siervo no podría llegar a ser rey. U otro caso, si alguien levantara una rebelión contra el rey y venciera su ejército, esa persona debería haber sido un general que puede controlar un gran ejército, no un siervo insignificante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera un siervo puede ser rey? Solamente por la incomprensible gracia del rey. Por ejemplo, si el rey adopta a un siervo como su hijo, ¿me entiende? Aquí está incluido un importante significado espiritual que nos explica sobre la salvación. Ser siervo es igual a que una persona que era esclavo del pecado nace de nuevo como hijo de Dios. ¿Sí? Cuando un siervo llega a ser rey, ¿qué beneficios puede obtener naturalmente él? Primero, tiene la libertad y el derecho de poder entrar al palacio y puede tener muchos servidores, también la gloria.
Una persona salva es semejante a esto. Ha obtenido la libertad del juicio, tiene el derecho de entrar al reino de Dios y muchos ángeles que les sirven. Y está reservada la gloria eterna para él. Aquí la palabra siervo se puede reemplazar por esclavo. ¿Ok? Esclavo. La primera diferencia entre un siervo y un rey es si es libre o no. Libertad. Busquemos Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 del versículo 31. Juan capítulo 8 del versículo 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí, queda para siempre. ¿En dónde? En la casa de Dios. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En verdad, todos los hombres son esclavos del pecado, porque todos hacen pecado. Nadie puede ser libre del pecado. Mire, nacen con la naturaleza corrompida y viven siguiendo los deseos de la carne. Por lo tanto, cuando sea juzgado el diablo, ellos también van a ser condenados con él. Esto es el destino eterno de los pecadores. El Hijo de Dios vino al mundo para liberar a los hombres que son esclavos del pecado. Dice, así que si el Hijo de Dios os libertare, entonces ustedes serán verdaderamente libres. Conoceréis la verdad. Esa verdad os hará libres. La verdad que deben conocer para ser liberados del pecado es el Evangelio de salvación. Recordando esta palabra de Jesús, vamos a ver Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos 18 y 19. 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Visteis a ser siervos de la justicia. Dice, erais todos los hombres, sin excepción, erais esclavos del pecado.
La manera de ser liberado del pecado es obedecer de corazón a aquella forma de doctrina. Esa doctrina es: Cristo murió por nuestros pecados. Y versículo 23, leamos juntos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesucristo murió en la cruz en vez de nosotros. Canceló la paga de nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna. Nos liberó. ¿Okay? Vamos a ver Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice: en quien, en Jesús, tenemos redención. Esa redención es igual que la salvación o liberación. La redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Miren bien, éramos esclavos del pecado, pero Jesucristo cumplió el perdón de nuestros pecados. Por eso nos liberó. Esto es la redención. Debido a que la paga del pecado es muerte y la vida está en la sangre. Pero Cristo derramó su sangre por nuestros pecados y recibimos la redención por gracia, gratuitamente, por medio de la fe. La verdad que nos hace tener la libertad es el Evangelio. Versículo 13. Versículo 13. Leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La salvación es la obra más importante que cumplió Dios, quien es tres y es uno. Pensemos, recordemos. Jehová cargó el pecado de todos nosotros en su Hijo, ¿no? Y Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muriendo en la cruz, proclamó: consumado es. Y el Espíritu Santo está anunciando el Evangelio al mundo. El Hijo de Dios murió por tu pecado. Cristo es tu Salvador. Cree en Él. Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo. Jesucristo cumplió la salvación perfectamente hace 2000 años en la cruz. Y nosotros, por oír el Evangelio y creer en él, recibimos la vida eterna. Capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos del pecado, ¿no? La salvación significa que un esclavo del pecado llegó a ser liberado y no es todo. Además de eso,
llegó a ser rey. El siguiente versículo 6, leamos juntos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en donde en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recibimos la salvación en Cristo y vamos a sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Después de resucitar, Jesús subió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios. Esta es la posición del rey. También Dios les hace sentar a los salvos en Jesús, en los lugares celestiales con Cristo, en el glorioso lugar del rey. Es verdad. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, leamos juntos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Por medio de recibir el perdón de pecados en Cristo, hemos sido liberados del pecado y de la muerte, y también hemos sido adoptados como hijos de Dios. Adopción. ¿Qué es esto? ¿Qué significa adopción? Originalmente no éramos hijos de Dios, es verdad, sino del diablo. Pero nuestro estado fue cambiado por la adopción. Ahora Dios es nuestro Padre. Dios es Rey. Por eso sus hijos adoptados también son hijos del Rey y ellos mismos son reyes que van a heredar la herencia de Dios. Herederos. Vamos a ver, versículo 17, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La palabra principal de hoy, Proverbios capítulo 30, dice, hay 4 cosas grandes por las que se alborota la tierra y todas estas cosas representan la salvación. Primero, habla de la forma como un siervo llega a ser rey. La única manera de que un siervo puede ser rey es el rey lo adopte por hijo. Adopción. ¿Ok? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Hasta aquí. ¿Qué? Entre estos versículos se presenta la Trinidad. La Trinidad, ¿ok? Vean bien,
los tres T. T. Primero, ahí. El que es y que era y que ha de venir. Es el Dios eterno. ¿Okay? Y de los 7 espíritus. El número 7 significa la perfección. La perfección es el Espíritu Santo. Y aquí, versículo 5, de Jesucristo. Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Los reyes, ¿quiénes son? Son los salvos del pecado. ¿Okay? Al que nos amó, leamos juntos, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos reyes. Pero, amados hermanos, en estas palabras tenemos que pensar bien. Primero, para liberarnos a nosotros que éramos esclavos del pecado y para hacernos reyes, Jesucristo derramó su propia sangre. No debemos olvidar esa gracia. Y segundo, Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para qué? ¿Para quién? Aquí dice, para Dios. No para nosotros mismos, sino para Dios. Significa que del Señor somos y tenemos la responsabilidad de vivir para la gloria de Dios. Capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 y 3. Capítulo 4, versículo 2 y 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, obviamente es Dios, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Hasta aquí. Los colores de las piedras preciosas en el cielo tienen significados también. Es verdad. Jaspe. Hay varios tipos de jaspe, pero el más hermoso y caro es, ¿sabe? El jaspe azul. Y la cornalina tiene el color que se parece a la sangre. Estoy seguro de que sus colores simbolizan la justicia de Dios y la sangre de Cristo. Además, en el reino eterno también habrá un arco iris, pero ese arco iris no tendrá 7 colores, sino solo uno nomás, esmeralda. ¿De qué color? De color verde,
que simboliza la vida. Pensemos, azul, rojo y verde. Lo que alabaremos en el cielo por la eternidad es, por la sangre de Cristo, fuimos hechos justicia de Dios y recibimos la vida eterna. ¿Sí? Y versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Hace 3 semanas ya les expliqué quiénes son estos 24 ancianos, ¿no? Se refieren a las 12 tribus que representan a los santos del Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles que representan a los santos del Nuevo Testamento. Es decir, los 24 ancianos representan a todos los salvos en toda la historia humana. ¿Sí? Ellos llevan coronas de oro en sus cabezas. Corona de oro. Se puede decir que la corona de oro es un símbolo del rey. ¿Okay? Por más que sean muy maravillosos los ángeles, ellos jamás pueden tomar la corona de oro, ¿sabe? Solamente los salvos pueden recibirla. Pero veamos bien el versículo 10. Versículo 10. Versículo 10 al 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y, ¿qué dice? Echan sus coronas delante del trono. ¿Por qué? Diciendo, Señor, digno eres tú solamente de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Miren bien, al alabar los 24 ancianos a Dios y a Cristo, echaron sus coronas delante del trono. ¿Por qué? Porque delante de ellos está Cristo, el Cordero inmolado. Imaginemos, los ancianos, ellos mismos están con la corona de oro, pero para darles esa corona, Cristo se puso la corona de espinas. La sangre de Cristo llegó a ser su vida y el sufrimiento del Señor llegó a ser su gloria. Y el Señor se puso la corona de espinas con gran dolor por ellos. No pueden llevarse coronas de oro delante del Señor, que sufrió todo por nosotros. ¿Ok? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú me creaste y me salvaste a mí, un pecador insignificante, y me has usado para tu gran obra, aunque soy nada, y tú me has dado toda la gracia para vivir. Señor, no soy digno de recibir esta corona. Toda la gloria es tuya. Nosotros también echaremos nuestra corona delante del Señor.
cuán maravilloso y hermoso será la emoción de ese momento. Con ese corazón, vamos a vivir en esta tierra, ¿no? Yo, aunque ahora vivo de forma pobre, soy un rey. En poco tiempo después, cuando el reino de Dios se abra, reinaré con Cristo para siempre. Y también vivamos de día en día con el corazón agradecido y vivamos para la gloria de Dios con el corazón de echar nuestras coronas delante del Señor. Amén. Volvamos a la palabra principal de hoy, Proverbios, ¿qué capítulo? 30. Proverbios 30. La cosa grande que hace temblar o se alborota la tierra no es un terremoto, ni guerra, tampoco pestilencia, sino la salvación. La primera imagen que la simboliza es el siervo cuando reina, el siervo que llega a ser rey. Ahora vamos a ver la segunda de las cuatro cosas. Por el necio cuando se sacia de pan. El necio al que le sobra comida. El necio y pan. Se describe el estado de la persona antes de recibir salvación como el necio y el estado del después se sacia de pan. ¿Aquí? ¿Quién es el necio? ¿A qué persona llama la Biblia necio? En primer lugar, el necio es aquel que no conoce a Dios, aquel que ignora al Creador, a su Creador. ¿Okay? Busquemos Salmos 14. Salmos 14. El Salmo 14, versículo 1, leamos juntos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio, ¿qué dice? No hay Dios. Viviendo en el mundo que Dios ha creado, viviendo por la vida que Dios le ha dado y usando todas las cosas que Dios le da cada día, si no conoce a Dios y además ignora al Creador, esa persona es muy necia. Es verdad, ¿no? Muchos astrónomos que investigan el universo están de acuerdo diciendo, nuestra Tierra es tan maravillosa, es un sistema muy primoroso. Sin embargo, también muchos dicen así, hemos hallado un rastro de que habría fluido agua en tal planeta. Hay posibilidad de que haya seres vivientes allá. Cuán necios son ellos mismos y están haciendo necia a mucha gente también. ¿Por qué?
que haya agua o no, no es todo. Miren, sino que para existir seres vivientes o hombres en ese planeta se deben cumplir miles de requisitos de manera perfecta. Miles de requisitos. ¿Okay? No solo agua. Leamos Salmos capítulo 92. Salmos 92. Salmos 92, versículos 5 y 6. Leamos juntos. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. El necio no conoce a Dios, ni el insensato no entiende la obra de Dios. Por eso, viviendo en el pecado, no piensa nada sobre el juicio de Dios. Miren bien, Proverbios 14 dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. También Eclesiastés capítulo 9, versículo 3 dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos. Viviendo sin pensar ni prepararse para el juicio que habrá después de la muerte, un día de repente muere. Pero Hebreos dice, de la manera de está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El primero necio es aquel que ignora a Dios, ¿no? Y segundo es aquel que vive sin conocer su pecado y el juicio de Dios. Y el tercer necio es el que vive solamente siguiendo las cosas del mundo. Lucas capítulo 12 también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Primero, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Por eso, repósate, come, bebe, regocíate. Pero, versículo 20, leamos juntos. Pero Dios le dijo, necio, porque esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Todo su interés estaba solo en su grano y riqueza. No pensaba que podría morir en cualquier momento. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche morirás. No solo este rico era necio, sino que incontables personas, lamentablemente,
también viven de esta forma. Eclesiastés, capítulo 6, versículo 7. Leamos juntos. Todo el trabajo del hombre es para su boca, más exactamente, para su estómago. Y con todo eso, su deseo no se sacia. Trabajo, boca. Pensemos, para vivir y para comer, de verdad, se necesita el dinero. Es cierto. Por esto, trabajamos muy duro, pero nuestra boca y nuestro estómago no se sacia. ¿Qué opinan? Ayer comimos, pero hoy tenemos hambre otra vez. El trabajo. Busquemos Juan capítulo 6. Busquemos Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Miren bien, por favor. Eclesiastés 6 también dice trabajo. Jesús también dijo trabaja. Boca. ¿Qué quiere decir? Comer. Aquí, comida. Vamos a leer juntos Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. El trabajo para la boca y el estómago no tiene fin, es cierto. Si haciendo solamente este trabajo muriera su vida, no sería muy diferente a la de los animales. Lamentablemente sí. Sería una vida pobre y necia. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer durante la vida temporal es el que perdura para la vida eterna. Jesús vino al mundo para dar la vida eterna. Y, ¿sabe? Los hombres nacen en el mundo y viven para recibirla. ¿Qué es la comida que Jesús quiere darnos? ¿Qué comida? Esta es su propia vida. Propia vida. Es cierto. El mismo capítulo, Juan 6, vamos a ver, versículos 47 y 48. Juan 6, 47 y 48. Leamos juntos. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Versículo 51. Versículo 51. Leamos juntos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Qué quiere decir? Mi vida, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a comparar estos dos versículos. Entonces, en Proverbios capítulo 30, el segundo punto que representa la salvación por el necio cuando se sacia de pan. No habla sobre el pan de harina, ¿entiende? El pan verdadero que la Biblia nos quiere presentar es el pan de vida, que es Jesucristo.
Y cuando una persona recibe la salvación, la vida eterna por medio de la sangre de Jesucristo, su espíritu se sacia. ¿Okay? El necio, cuando se sacia de pan de vida, que es Jesucristo. Busquemos Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Isaías 55. Primero vamos a leer solo versículo 1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprar y comer. Venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Dios invitó a todos los sedientos a las aguas. Sedientos se refiere a los que tienen anhelo de conocer a Dios y aprender la verdad para su espíritu. ¿Okay? Compra sin dinero y sin precio. Pensemos bien. Comprar significa que se necesita pagar dinero. ¿Me entiende? Entonces, las palabras comprar y sin dinero no se corresponden. No obstante, ¿por qué Dios dijo comprar sin dinero? Tenemos que entender la intención de Dios. Este versículo también nos explica sobre la salvación, porque cuando Dios perdona nuestros pecados, debido a que no podemos pagar la paga de pecado, Jesucristo nos redimió por su sangre. ¿Sí? Y aquí las aguas no se refiere al agua real, sino la palabra. Porque en el versículo 1 dice venir a las aguas y en el versículo 3 venir a mí hoy. ¿Sí? ¿Qué es esta agua? Es la palabra de Dios. Comer leche, vino y leche. Por supuesto que ese vino representa, simboliza la sangre de Jesús y leche simboliza la vida. ¿Qué quiere decir el versículo 1? Si vienes ante la palabra de Dios y la escuchas atentamente, inclinando tus oídos, entenderás que Jesús derramó su sangre para lavar tus pecados y obtendrás la vida eterna. ¿Okay? Versículo 2. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comer el del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El bien que Dios quiere que comamos es el pan de vida, es decir, quiere que recibamos la vida por Jesucristo. Versículo 3, versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, entonces vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Okay? Cuando uno escucha el Evangelio y cree en el perdón de pecados por Jesús, su alma que estaba muerta puede revivir y recibimos el pacto de la misericordia de Dios.
Recordemos. En la palabra principal de hoy, Proverbios capítulo 30, por el siervo cuando reina y por el necio cuando se sacia de pan, hablan de la bendición que le da a un pecador salvo. ¿Okay? El pan que el necio debe comer es Jesucristo. Y saciarse se refiere a la paz de su espíritu. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca de Jesús. Entre ellas, una profecía especial sobre el sufrimiento y la muerte de Jesús es el Salmo 22. ¿Sí? Salmo 22. Busquemos. Salmo 22. Salmos 22. ¿Con qué palabras empieza este salmo? Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús clamó estas mismas palabras en la cruz. Así, el Salmo 22 fue la profecía acerca de la muerte de Cristo. Versículo 16. Versículo 16. Porque peros me han rodeado. Aquí peros se refieren a los falsos religiosos. Me ha acercado cuadrilla de malignos que dice, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos, mis pies. Exactamente está describiendo la crucifixión. Versículos 17 y 18. Leamos juntos. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Puedo contar todos mis huesos. Por el azote, su carne fue rasgada y se veían sus huesos. Ellos me miran y me observan. Mucha gente se burló de Jesús cuando estaba crucificado, ¿no? Y los soldados romanos repartieron, es verdad, sus vestidos. El Salmo 22 es una palabra muy maravillosa. Fue escrito por David 1000 años antes de Jesús, pero no era acerca de David mismo, sino de Cristo, que fue cumplido perfectamente en la cruz. ¿No? En este Salmo 22 está incluida la expresión de saciarse. Versículo 26. Versículo 26. Versículo 26. Comerán los humildes. Los humildes comerán, ¿qué? La palabra o el pan de vida o la carne de Jesucristo. ¿Sí? Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Los humildes, los pobres en espíritu, ¿qué comerán?
comen la carne y sangre de Jesús. El Hijo de Dios murió por mí. Él sufrió por mis pecados y Dios me ha prometido la eterna redención por la sangre de Jesús. Esa fe nos hace saciarnos. Vivirá vuestro corazón para siempre. En su corazón hay la esperanza de la vida eterna. Miren bien, es una palabra muy hermosa y por la que debemos agradecer. El necio se sacia de pan. Para saciarse de comer, la mesa debe abundar de comida, ¿no? Tal vez la mesa más excelente es la mesa de los reyes, ¿no? Imaginemos la mesa del rey David. Obviamente, había mucha comida muy deliciosa, pero los que podían comer en la mesa del rey eran solo su familia, no más, solamente sus hijos. Sin embargo, no siendo un hijo de David, hubo una persona que podía comer en la misma mesa con David. Su nombre era Mefiboset. Busquemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9, del versículo 1. Voy a leer. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. David buscó y halló a Mefiboset y él vino ante David. En este momento, vamos a imaginar bien cómo estaba el corazón de Mefiboset. ¿Cómo estaba su corazón? Y miren, obviamente tenía gran miedo. Gran miedo. ¿Por qué? En el pasado, cuando una persona que no era descendiente del rey ascendía al trono, buscaba a los descendientes del rey anterior y los asesinaba completamente. Esto era lo normal.
Es cierto. Mefiboset era nieto de Saúl. Así que después de que David llegó a ser rey, él estaba escondiéndose. ¿Entiende? Pero cuando los siervos, los soldados de David vinieron para buscarlo, seguramente habrá pensado, ahora David me matará, me matará. Pero la primera palabra de David a Mefiboset fue, versículo 7, versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, no tengas temor. Mefiboset, no te preocupes, no es que quiero matarte, sino que a la verdad haré contigo misericordia. ¿Por qué? Es por amor a tu padre, Jonatán. ¿Qué? Jonatán amó a David y lo protegió para salvar su vida. Aunque Jonatán murió, David quería pagar su gracia. Y David le dio a Mefiboset dos promesas. Dos promesas. Primero, devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, tu abuelo. Y segundo, tú comerás siempre a mi mesa. Vamos a comer juntos siempre. Al escuchar esto, Mefiboset, que estaba temiendo, se sorprendió y respondió ante la gracia incomprensible. Él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Versículo 9, versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, Mefiboset, y tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. ¿Sí? A mi mesa. Comer a la mesa del rey. ¿Saben? ¿Qué significado tiene esta palabra? Es decir, te doy la misma posición de mis hijos. ¿Por qué? En aquel entonces, el general del ejército de David era Joab. Era una persona muy importante y de posición muy alta. No obstante, aún él no podía comer a la mesa de David. Los que podían comer a la mesa del rey eran solamente su familia, sus hijos, no más. Aún un general no podía. Entonces, Mefiboset comerá siempre a mi mesa. Era una declaración de que desde ahora, Mefiboset, eres mío y lo serás para siempre. ¿Okay? Versículo 11. Versículo 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo. Así lo hará tu siervo. Mefiboset dio el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Vamos a pensar en tres personas en esa historia.
Primero, David es la posición del rey. Segundo, Mefiboset era digno de morir y era lisiado. Y último, Jonatán. La razón por que Mefiboset podía recibir la misericordia de David fue por el amor a Jonatán, ¿no? Por él, Mefiboset pudo obtener hasta la posición de un hijo de David. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a poner a Dios en el lugar de David. E imaginemos, Mefiboset, obviamente, somos nosotros, los pecadores. Y Jonatán es la imagen de Jesucristo. En realidad, merecíamos ir al infierno, ¿no? Pero recibimos la misericordia de Dios y la salvación por el sacrificio de Jesús, ¿no? Mefiboset fue pasado de muerte a vida. También obtuvo la posición de un hijo del rey y comió a la mesa del rey. Él fue saciado. Él fue saciado. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué cree? ¿Con mucha comida rica? Ok. Además, por la misericordia y el amor del rey David, su alma llegó a saciarse. ¿Ok? De igual manera, nosotros que éramos dignos de recibir la condenación, hemos obtenido la vida eterna y llegamos a ser hijos de Dios. Por lo tanto, podemos comer en la mesa de Dios, en la casa de Dios, la comida que Dios ha preparado para nosotros. Esa comida espiritual nos sacia, ¿no? Todas estas bendiciones vienen por la salvación de Jesucristo. Cuán gran misterio hay en Proverbios capítulo 30. Por tres cosas se alborota la tierra. Primero, por el siervo cuando reina y el necio cuando se sacia de pan, ¿no? Esto jamás se refiere al saciarse por haber comido mucha comida, sino que es una descripción de la bendición cuando nuestra alma recibe la salvación de Jesucristo. Busquemos Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. La última palabra de hoy. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Versículos del versículo 3 al 7. Leamos juntos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, antes de ser salvos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavo de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien. Nosotros que éramos esclavos del pecado, llegamos a ser herederos de Dios, ¿no? Y éramos insensatos, pero recibimos la bondad y el amor de Dios. Hemos recibido todo ello por la salvación de Cristo. Él murió por nuestros pecados. Entonces, ¿de qué manera debemos vivir? Vivamos como siervos de justicia. ¿Okay? Vamos a vivir sirviéndole a Dios como sus siervos. Y vivamos vigorosamente, porque somos hijos de Dios, somos herederos del reino de Dios, somos reyes del reino eterno. Miren bien, antes, en otro tiempo, éramos insensatos, rebeldes, insensatos. Antes, es cierto. Por ello, ahora no seamos insensatos, procurando lo que desaparece, sino sabios que invirtamos nuestras vidas en lo que permanecerá para siempre. Seamos hijos obedientes al Padre Dios. Imitemos la santidad y el amor del Señor. ¿Okay? Hoy hemos aprendido dos de las 4 cosas que hacen temblar la tierra en Proverbios capítulo 30. Vamos a aprender las otras 2 el próximo domingo. Okay. Vamos a terminar. Muchas gracias. Oremos juntos. Gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos este tiempo precioso de aprender tu palabra. En realidad, éramos esclavos del pecado, pero Jesús nos liberó y nos hizo sentar en los lugares celestiales como reyes. Y éramos necios, pero nos recibiste como tus hijos y nos da el alimento espiritual cada día. Estamos muy agradecidos por esta gracia tan maravillosa. Hoy en día, muchos nuevos vienen a nuestra iglesia. En verdad, no queremos que ellos solamente participen al culto dominical, sino que, Señor, te rogamos que los guíes al recibir la salvación que es más preciosa que todas las cosas. Rogamos al Espíritu Santo que nos haga tener el mismo anhelo por la salvación de otras almas y nos dé la sabiduría necesaria para predicar bien y nos ayude a orar unánimes. Nuestra vida realmente puede terminar inesperadamente en cualquier momento y puede venir el Señor Jesús. Entonces,
no tendrán ningún valor todas las cosas. Ayúdanos a vivir sabiamente, poniendo nuestra mirada y esperanza a tu galardón. Te damos muchas gracias porque ha estado avanzando muy bien la construcción de nuestro templo. Te rogamos que siga avanzando sin ningún problema ni accidente. Por favor, protege a todos nosotros hasta el próximo encuentro. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego. Cuídense. Muchas bendiciones a todos ustedes.